¿Crees que ya lo has visto todo sobre la guerra en Ucrania? Casi todos los ojos y las cámaras del mundo se quedan en el Donbass, con sus trincheras de cemento, columnas de humo y explosiones que sacuden la tierra día y noche. Sin embargo, al sur, donde el río Dnieper se deshace en un delta inmenso y misterioso, la guerra es otra, completamente distinta. Aquí, la violencia se disfraza de silencio, y la supervivencia se torna una batalla aún más brutal y primitiva. En la delta del Dnieper no existen líneas de frente claras ni ciudades convertidas en escombros para las portadas de los periódicos. La frontera es líquida, cambiante, compuesta de agua, barro y miedo. Cada islote, de nombre impronunciable y forma efímera, puede ser hoy un refugio y mañana una trampa mortal. Imagina un laberinto de cañas, canales y bancos de lodo, donde cada metro se paga con sangre y sudor. Avanzar unos pocos pasos implica arrastrarse, empapado hasta los huesos, bajo la mirada invisible de drones que zumban como insectos eléctricos, y el peligro constante de disparos repentinos, que pueden surgir desde cualquier sombra o islote. Nada permanece igual. Lo que hoy es seguro, mañana es tierra de nadie, y el terreno puede cambiar con una simple crecida del río. La mayoría de la gente ignora la guerra en la delta, como si fuera un escenario secundario. Pero aquí sobrevivir es una cuestión de instinto animal, de resistencia física y mental al límite. En este entorno no hay tanques ni blindados que sirvan, solo botes de goma, remos improvisados, barro pegajoso y noches interminables que parecen no tener fin. Si nos quedamos con la narrativa fácil y cómoda, solo vemos batallas de posiciones en los mapas y olvidamos el verdadero costo, la confusión, la angustia y la muerte que acechan en cada metro cuadrado. Ignorar esto es no entender la gravedad real del conflicto ni el impacto devastador en quienes lo sufren día tras día. Para captar lo que está realmente en juego, hay que sumergirse en la delta y presenciar cómo la guerra se convierte en una simple cuestión de sobrevivir. Es un escenario donde la lógica militar tradicional se derrumba y donde la naturaleza impone sus propias reglas crueles. Aquí, soldados y voluntarios luchan día y noche por apenas unos metros de terreno. En la delta, la guerra se reinventa y nadie sale ileso. Cada experiencia es única y extrema. Por ejemplo, un soldado ucraniano cuenta cómo pasó 3 días sumergido hasta la cintura en un canal, sin apenas moverse, esperando el momento adecuado para cruzar a un islote controlado por el enemigo. Cada minuto era una eternidad. Cada sonido podía significar el final. Imagina luchar por un terreno que nunca es el mismo 2 veces. La guerra en la delta del Dnieper no se parece a nada que hayas visto antes en los mapas del conflicto ucraniano. Aquí, el campo de batalla se descompone en un mosaico de islas, bancos de lodo y cañaverales que cambian de forma tras cada bombardeo. Las fronteras desaparecen y la geografía es tan frágil como letal. No existen líneas de frente estables. Hoy una isla existe. Mañana el agua la engulle o cambia de manos sin que nadie lo note. La naturaleza impone sus propias reglas. Cada combate se libra por pedazos de tierra que quizás mañana ya no estén. Los mapas aquí solo sirven como recordatorio de lo poco que pueden predecir, convirtiéndose en símbolos de la incertidumbre. Olvida los tanques y blindados que dominan otras zonas. En la delta, todo depende de pequeñas embarcaciones, botes de goma, lanchas ligeras, pontones improvisados, a veces simples tablas unidas con cuerdas. Los vehículos pesados se hunden sin remedio en el lodo o quedan atrapados entre cañaverales de más de 3 metros de altura. La logística es precaria. Cualquier error, cualquier ruido, puede ser mortal, como ocurrió cuando una patrulla ucraniana fue detectada por el sonido de un remo roto y fue aniquilada en segundos. Las condiciones son despiadadas. El frío muerde los huesos, la humedad nunca cede, y el barro lo cubre todo. Los soldados pasan días enteros empapados y ocultos entre los juncos, temiendo moverse porque arriba zumban los drones. Ojos invisibles que detectan hasta el más leve calor y pueden convertir un movimiento en una sentencia de muerte. En ocasiones, los soldados usan mantas térmicas y se cubren de barro para enmascarar su calor corporal,
como si fueran animales salvajes acechando en la ciénaga. Aislados, con suministros mínimos y bajo vigilancia constante, no existe refugio seguro ni respiro. A veces, un paquete de galletas mojadas o un sorbo de agua limpia es un lujo inalcanzable. Imagina pasar una noche entera temblando de frío, con los pies sumergidos en agua helada, escuchando el zumbido lejano de un dron que puede cambiar tu destino en cuestión de segundos. No entender la delta es no comprender por qué aquí cada metro cuesta vidas y por qué la guerra se ha vuelto una prueba de resistencia física y mental que desafía toda lógica militar tradicional. El terreno, el clima y la tecnología han convertido el combate en una pesadilla primitiva, donde la supervivencia es la única victoria posible. Los soldados hablan de la delta como de una boca del infierno, un lugar donde la muerte acecha tras cada arbusto y donde el tiempo no parece avanzar. Pero lo más brutal no es solo el paisaje, es cómo la delta obliga a los soldados a volverse fantasmas, deslizándose entre el lodo y las sombras para sobrevivir, invisibles incluso para sí mismos. Muchos pierden la noción del tiempo, no recuerdan cuándo fue la última vez que vieron el sol o escucharon una voz amiga sin miedo. En este laberinto de agua y barro, las reglas habituales no aplican y cada decisión puede ser la última. Aquí comienza la verdadera historia de la delta, donde la guerra se reinventa cada día. Un oficial ucraniano cuenta que, en una ocasión, su unidad tuvo que sobrevivir durante 5 días sin recibir suministros, cazando peces con sus propias manos y filtrando agua con camisetas para beber algo. En la delta, el enemigo es más que el adversario. Es la propia naturaleza. La humedad penetra cada hueso, el lodo se aferra a la piel, y la mente pronto se transforma en el campo de batalla más despiadado. Aquí, los asaltos se lanzan en botes improvisados, frágiles como papel mojado. Cada travesía puede ser la última. Carreras a ciegas entre cañaverales, bajo el zumbido incesante de drones. Basta un movimiento en falso para acabar ahogado o atravesado por el fuego enemigo. La logística es precaria hasta el absurdo. Los anzuelos y redes viejas, antes basura, ahora son tesoros disputados. La comida llega empapada, la ropa jamás se seca. Sobrevivir depende de lo que cabe en una mochila y de lo que no se hunde en el barro. Un soldado relata que tuvo que usar una red de pesca abandonada para protegerse del viento, mientras compartía una sola lata de comida con 3 compañeros. Sin embargo, lo peor no se ve. La llamada fiebre de las islas. Paranoia, insomnio, tensión que convierte cualquier sombra en amenaza. Los soldados desconfían de sus sentidos. El estrés los acerca al colapso. Aquí, perder el control significa perderse para siempre. La historia de un joven de 22 años, que tras semanas en la delta perdió la capacidad de dormir y empezó a ver enemigos en cada reflejo, se repite una y otra vez entre quienes pelean en este infierno. Las rotaciones prometidas fallan. La evacuación es imposible bajo fuego cruzado. Hay quienes pasan días, incluso semanas, atrapados en islas que apenas figuran en los mapas, aguardando un relevo que puede no llegar nunca. Un ejemplo. Durante el invierno, un grupo de voluntarios ucranianos quedó aislado en una cabaña medio inundada, rodeados por el enemigo. Solo sobrevivieron gracias a la ayuda de pescadores locales que arriesgaron sus vidas para llevarles pan y agua. Sufrir aquí es perder más que territorio. Es perder la salud mental, a veces el alma. Porque tras sobrevivir a este lugar, nada vuelve a ser igual. Muchos soldados que regresan de la delta cuentan que el sonido del agua los persigue en sueños, y que el olor del barro nunca se borra de su memoria. Entonces, ¿por qué tantos insisten en luchar por estos trozos de barro? ¿Qué objetivos pueden valer semejante precio? ¿Por qué arriesgarlo todo por islas que la primavera podría inundar y borrar? Pero en la delta, cada metro tiene un valor estratégico inmenso. Controlar estos islotes puede decidir el futuro de toda la región. Si una fuerza logra establecerse en un islote clave, puede cortar las rutas de suministro del enemigo o servir de base para un avance mayor.
En la Segunda Guerra Mundial, el control de pequeños puntos en ríos y deltas fue crucial para muchas ofensivas. En la delta del Dnieper, la historia se repite, pero con drones y tecnología moderna. ¿Puede alguien realmente ganar en un lugar donde avanzar significa perderlo todo? La guerra en la delta ha mutado en una trampa mortal de trincheras y barro. Cada asalto se transforma en una carnicería, donde pelotones enteros desaparecen bajo la niebla y el agua. Lo que en los mapas parece progreso, en el terreno solo es una repetición infinita de sufrimiento. Los mismos metros ganados hoy se pierden mañana, teñidos de sangre una y otra vez. Desde lejos, los medios convierten estos movimientos mínimos en victorias estratégicas. Las animaciones sugieren un cambio que nunca llega. Pero la realidad es otra. Aquí, la lucha se ha reducido al puro desgaste. Día tras día, lo que cuenta no son los territorios, sino los cuerpos extenuados, las mentes fracturadas y el temor permanente de no sobrevivir hasta el amanecer. Al igual que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, cuando las trincheras de Flandes se convirtieron en un pozo de sufrimiento sin sentido, la delta del Dnieper es hoy el símbolo del estancamiento moderno. Pensar en el futuro solo revela un horizonte cerrado. No habrá una gran ofensiva ni una retirada clara, sino un estancamiento sin fin, una tierra de nadie donde ambos bandos arrojan recursos y personas en un ciclo interminable. El único cambio real es el número creciente de nombres olvidados en el barro. Como en la batalla del Somme, donde el terreno ganado se medía en metros y el precio era decenas de miles de vidas, aquí la delta exige un sacrificio eterno por un avance casi invisible. Aferrarse a titulares o discursos solo alimenta ilusiones huecas. Aquí, la victoria no se mide en mapas, sino en sobrevivir una jornada más bajo condiciones inhumanas. Los soldados aprenden pronto que el verdadero enemigo es el tiempo y el desgaste, no solo el adversario armado. Pero ¿cómo es que este infierno cotidiano permanece invisible para la mayoría? La respuesta está en las sombras y el silencio que cubren la delta. Las historias de quienes luchan aquí rara vez llegan a los titulares, y las imágenes que se filtran son solo un eco lejano de la realidad. Muchos periodistas han intentado acceder, pero la logística y el peligro hacen casi imposible documentar lo que ocurre en tiempo real. La mayor batalla no es solo por el control del terreno, sino por la verdad y la supervivencia mental. Más allá de los disparos y mapas, la lucha en la delta del Dnieper deja 3 lecciones urgentes que nadie puede permitirse ignorar. Primera, nunca confiar ciegamente en titulares ni en líneas trazadas desde lejos. Allí, la distancia entre la versión oficial y lo que viven los que resisten día tras día es abismal. Solo los hechos, los testimonios directos y las voces del lodo permiten acercarse a la realidad. Como en la Guerra de Vietnam, donde la narrativa oficial ocultaba el sufrimiento real de los soldados en la selva, aquí la delta esconde verdades que solo quienes las viven pueden relatar. Segunda, aunque la tecnología domina el campo de batalla, el sufrimiento humano sigue siendo tan brutal como siempre, o incluso peor. Drones, cámaras térmicas y radios cifradas sustituyen al ojo y al oído, pero el miedo y la presión psicológica son constantes. Ahora, cada error se paga en cuestión de segundos, y casi nadie puede anticiparlo. Un dron puede arruinar días de planificación en un instante, como ocurrió en mayo de 2023, cuando una unidad fue detectada y destruida en menos de 5 minutos. Tercera, la verdadera fuerza es mental, apoyada por una logística mínima. Resistir aquí no depende solo de armas o municiones, sino de soportar noches interminables bajo la lluvia, en silencio absoluto, temiendo hasta el menor movimiento. El agua es racionada, no hay abrigo seco, ni forma fácil de evacuar a los heridos. Sobrevivir requiere voluntad férrea y creatividad para aprovechar cada recurso hasta el límite. Por ejemplo, algunos soldados han aprendido a fabricar filtros de agua improvisados usando botellas de plástico y carbón vegetal. Ignorar estas lecciones nos deja vulnerables ante la manipulación y ante cualquier crisis inesperada. Guerra, desastre
o caos social. Porque aquí se pone a prueba algo más que la capacidad de combatir. Es la claridad mental cuando todo parece perdido. Después de tanto dolor y sacrificio, la pregunta inevitable es, ¿qué queda realmente cuando la resistencia se convierte en rutina? ¿Qué sentido tiene seguir luchando en un entorno que devora a sus hijos día tras día? El futuro en la Delta depende de quién logre adaptarse, aprender y resistir sin perder la humanidad. Pero el precio siempre es más alto de lo que muestran los mapas o los titulares. La historia nos enseña que, en escenarios como este, la clave no está en la victoria total, sino en la capacidad de sobrevivir y mantener la esperanza. La delta del Dnieper no es solo un territorio, es el umbral donde la guerra moderna revela su rostro más crudo. Allí, los combates abandonan cualquier lógica predecible y se transforman en una lucha feroz de supervivencia, con tecnología y brutalidad entrelazadas en un escenario que desafía la razón militar. Como en Stalingrado o en las junglas de Birmania, la delta es un espacio donde la humanidad es puesta a prueba hasta el límite. Mientras los titulares y mapas nos ofrecen versiones ordenadas, en las islas de barro y cañas, hombres y mujeres pelean a ciegas, atrapados entre el silencio y la violencia. La distancia entre lo que se narra y lo que realmente ocurre es inmensa. Ese vacío lo llenan el miedo, la duda y el sacrificio constante. Las historias que emergen de la delta son susurros de dolor, ecos de una realidad que pocos están dispuestos a enfrentar. La delta nos recuerda que el verdadero coste de la guerra no se mide en estadísticas ni discursos. Reside en las historias ocultas, en las heridas invisibles que casi nadie quiere mirar. Creer a ojos cerrados en cifras maquilladas y relatos filtrados nos deja indefensos, incapaces de comprender el impacto real sobre la sociedad y el futuro de una nación entera. Dejarse seducir por simplificaciones nos convierte en víctimas fáciles de la desinformación. Cuando el precio de la credulidad es tan alto, urge preguntarnos, ¿cuántas verdades quedan sepultadas bajo la niebla de la guerra, esperando a ser vistas? ¿Cuántos nombres se perderán para siempre en el barro de la delta? La próxima vez que observes un mapa o escuches una noticia, piensa en la delta. Ahí, en el fango y el silencio, se decide mucho más que el destino de unos pocos kilómetros. Allí se juega la memoria, la verdad y el sentido mismo de lo que significa la guerra en nuestro tiempo. Recordarlo es la única forma de no perder, en medio de la confusión y la violencia, aquello que nos hace humanos.